Bueno, en primer lugar voy a presentar al primer ponente de la mañana, que es Andrés Díez Herrero. Va a hacer una ponencia sobre inundaciones y patrimonios, algunos ejemplos en la Comunidad de Madrid. Andrés es doctor en Ciencias Geológicas y máster en Hidrología General y en la actualidad es profesor de investigación en el Instituto Geológico y Minero de España, donde es coordinador del Grupo de Investigación en Eventos Geológicos Extremos y Patrimonio del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático. Autor de 17 libros completos, más un centenar de capítulos de libros y otro centenar de artículos en revistas científicas. Ha trabajado en el análisis de riesgos de inundaciones en el patrimonio histórico-artístico de diferentes localidades españolas como Segovia, Toledo, Granada, Guadix, Aranjuez, Soria o Zamora, y extranjeras como Coimbra y Amante. ¿Dónde quieres? Muchas gracias, Concha. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera hacer un agradecimiento y pedir disculpas. Un agradecimiento a la Comunidad de Madrid, a la Consejería y la Dirección General por invitarme a participar en estas jornadas, que creo que son un éxito de participación y un acierto de la organización, y pedirles disculpas porque he sobrecargado mucho la presentación y va a parecer más vídeo que no una presentación PowerPoint. Pero no me resisto a empezar mi intervención presentando no a mí, sino al grupo de investigación que me honro en coordinar, máxime cuando la persona que va a intervenir a continuación mía es miembro de este grupo de investigación. A continuación, quisiera hacer un repaso de las relaciones que hay entre las inundaciones y el patrimonio, que no siempre es únicamente una relación de riesgo. Para pasar a ejemplarizar algunos de los aspectos que voy a comentar de las inundaciones con ejemplos de la Comunidad de Madrid y finalizar con unas breves conclusiones. Como les digo, yo pertenezco y soy el coordinador del Grupo de Eventos Geológicos Extremos y Patrimonio del Instituto Geológico y Minero de España. Somos 12 personas entusiastas, 7 hombres y 5 mujeres, la mayor parte de nosotros de formación geológica, aunque tenemos un psicólogo especializado en la percepción y la mejora del riesgo. Somos 7 doctores investigadores y 5 técnicos superiores. ¿Y qué peligros estudiamos? Pues estudiamos los volcanes. Ahí tienen a nuestras compañeras Inés y Nieves, a las que habrán visto en la emergencia de La Palma, puesto que formaban parte del comité científico del PEVOLCA. Los terremotos y los tsunamis, donde intervendrá mi compañero Miguel Ángel, o habrán visto también en los medios de comunicación a mi compañero Raúl Pérez. Las inundaciones, que es de lo que yo les voy a hablar. Y por último, los movimientos del terreno, donde está nuestro compañero Juan Carlos García, ese avezado piloto de drones que iba entre los conos del volcán ofreciéndonos esas magníficas imágenes que aparecían en todos los informativos. Y además tenemos unos técnicos multirriesgos que nos apoyan a todos los demás. ¿Y qué producimos este grupo de investigación? Pues desde artículos científicos, como nos manda el organismo público de investigación, a guías metodológicas, estudios e informes, estudios de emergencias, y gestionamos 2 bases de datos de eventos catastróficos pretéritos, tanto de movimientos de ladera como de inundaciones del pasado. ¿Cómo podemos colaborar con las entidades e instituciones suyas? Pues bien, embarcándonos en proyectos de investigación competitivos o en estudios a través de encomiendas, convenios o contratos, tanto con administraciones públicas como con empresas. Y ya sin más, paso al grueso de mi intervención, que es hablarles de las posibles relaciones entre las inundaciones y el patrimonio. Cuando pensamos en inundaciones y patrimonio, siempre vemos el lado negativo de las cosas. Pensamos que las únicas relaciones que puede haber entre las inundaciones y el patrimonio es que las inundaciones producen daños y situaciones de riesgo en el patrimonio. Pero hay otras 3 relaciones entre estos 2 conceptos. Otra también negativa, y es que a veces es el patrimonio el que agrava los eventos naturales de inundación, como les mostraré con ejemplos, pero también hay relaciones positivas que no siempre se ven y se tienen en consideración tanto en estudios como en planes de salvaguarda. Y es que el patrimonio puede ser una fuente de información importantísima para los que nos dedicamos al estudio de las inundaciones. Y por otra parte, las inundaciones pueden constituir en sí mismas o por sus restos y daños un elemento de interés patrimonial y turístico. Voy, por lo tanto, en los próximos minutos a mostrarles ejemplos de estas 4 relaciones. Voy a empezar por hablar de las inundaciones como causa de los daños en el patrimonio, luego cómo el patrimonio puede agravar las inundaciones,
el patrimonio como fuente de información para las inundaciones y, por último, las inundaciones como recurso patrimonial. Y todo ello lo voy a hacer a través de ejemplos de los múltiples sitios que estamos estudiando desde hace décadas, tanto en España como en Portugal, y que tienen aquí concentrados sobre todo en la zona centro peninsular, pero que abarcan, como ven, localidades portuguesas. Empezamos por las inundaciones como causa de daños en el patrimonio. Todos saben que cuando se trata de estudiar el riesgo de inundación en un elemento patrimonial, en un BIC, por ejemplo, hay que analizar, por un lado, la peligrosidad, por otro lado, la exposición y, por otro lado, la vulnerabilidad de ese elemento patrimonial. Dentro de la peligrosidad, a su vez, hay que ver cómo puede ser de severa o intensa la inundación de ese edificio, su dimensión espaciotemporal, cuánto va a durar la inundación que va a afectar a ese elemento patrimonial, y la famosa probabilidad expresada normalmente con el concepto de periodo de retorno que todos ustedes conocerán. Pues bien, el principal elemento que hay que estudiar para un plan de salvaguarda de un elemento patrimonial es la severidad de la inundación. La severidad de la inundación se mide con una serie de parámetros. A nadie se le escapará que el principal parámetro para medir cómo puede ser de severa una inundación en un elemento patrimonial es el calado, la profundidad de agua. Aquí tienen la puerta de Berth en Alemania y las limnimarcas de hasta dónde ha llegado el nivel de inundación de cada una de las inundaciones históricas que han afectado 37 inundaciones históricas a este elemento patrimonial. ¿Cómo se mide la severidad en este elemento patrimonial? Por el calado. También el calado es importante cuando los elementos patrimoniales son elementos muebles, como el contenido de los museos, como pasó en la inundación de 2019 del Museo Hidráulico en la ciudad de Murcia. A veces, el calado que se produce en los elementos patrimoniales no hay que combinarlo con periodos de retorno, sino que es tan frecuente que se produzcan calados importantes como que hay que expresarlo en número de días al año que se inundan con ese calado. Es lo que ocurre en la Plaza de San Marcos en Venecia, que se inunda con tanta frecuencia y con calados tan importantes que las unidades de medida son número de días en las que se alcanza un calado superior a 30 centímetros, por ejemplo. Y esos calados también son importantes cuando se trata de reconstruir eventos históricos, como este de la fábrica de armas de Toledo, que afectó a la fábrica de espadas de Carlos III en el edificio Sabatini en el año 47. Un segundo elemento que hay que analizar cuando uno hace un plan de salvaguarda de inundaciones como riesgo que producen sobre los elementos patrimoniales es la velocidad del flujo. Y no siempre se tiene en cuenta, y es muy importante. Y tanto la velocidad en sí misma como las variaciones de velocidad. Muchos de los ríos bolivianos crecieron así, de repente. Como les decía, Tan rápido. esas variaciones de velocidad producen olas frontales como las que veían en ese vídeo o producen cambios y resaltos hidráulicos que liberan tanta energía que son capaces de destruir elementos patrimoniales sin alcanzar grandes calados. Es lo que ocurrió en 2019 en este puente del Val de la Albaida. Como ven, el puente no está afectado por un calado significativo, pero la velocidad que alcanzó sufrió un cambio de régimen de flujo que destruyó el puente, que en la página web de la Generalitat ponía que era un puente resistente a las inundaciones. Aquí ven que el puente no estaba a prueba de riadas. ¿Cómo se mide la velocidad y cómo la analizamos? A través de mapas de isotacas o mediante vectores que marcan el módulo, la intensidad de la velocidad y la dirección y sentido de la corriente. Pero un elemento que casi nadie analiza de la severidad de inundaciones al patrimonio es la carga sólida que transporta y que puede depositar esa inundación. Porque muchos de ustedes habrán vivido inundaciones en las que los daños al patrimonio no lo ha producido el agua, sino el fango, la grava y la arena que arrastra ese agua. Esto que ven aquí es una caseta en el Pirineo aragonés, cerca de Jaca, que utilizaban hasta los años 70 los pastores para refugiarse con el ganado en caso de tormenta. En los años 70, un investigador del CSIC, que hacía su tesis doctoral en la historia del obispado de Jaca, pidió permiso a Licona entonces a excavar alrededor de la caseta en el supuesto de que muchas veces los humanos construimos sobre cosas preexistentes y él estaba buscando un antiguo monasterio llamado San Adrián de Sassau, donde estuvo la sede del obispado de Jaca temporalmente.
¿Cuál fue su sorpresa cuando al excavar alrededor de la caseta lo que se encontró fue esto? En realidad la caseta no era una caseta, la caseta era la parte superior de la nave de la iglesia de San Adrián de Sassau, que durante una riada había quedado enterrada hasta ese nivel como consecuencia de la arena, la grava y los cantos que arrastraba. Y el pastor y las ovejas no entraban por la puerta, entraban por la parte superior de la ventana de los pies de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la carga sólida que arrastra y puede depositar la riada y que normalmente no se analiza y no se tiene en cuenta en los planes de salvaguarda es más importante que el propio agua en sí. Paso al segundo elemento de esa relación patrimonio. Cuando el patrimonio es un problema porque agrava la inundación. ¿Por qué el patrimonio puede agravar la inundación? Porque muchas veces el patrimonio es un obstáculo que reduce el área mojada del cauce del río. Eso produce una deceleración del flujo y al decelerar el flujo se produce la retención de sólidos y la formación de represas. Un caso paradigmático de esto es San Juan de Duero, en Soria. San Juan de Duero, ellos no lo hicieron voluntariamente, pero se construyó en plena llanura de inundación del río Duero, como dice su nombre, y supuso un obstáculo al río durante las inundaciones, de tal manera que durante las crecidas el claustro y la iglesia producen una retención del flujo del río Duero. Y eso produce la sobrelevación del nivel freático en la llanura de inundación, que intentaron solucionar generando una escombrera con tan poco éxito que cada vez que hay una crecida del Duero se inunda el claustro de San Juan de Duero con el consiguiente daño a los elementos pétreos patrimoniales de la famosa arquería cruzada. Hasta tal punto que en la taquilla de entrada tienen ya un rótulo hecho para cuando se producen inundaciones decir que se ha cerrado por las inundaciones. ¿Cómo estudiamos los que analizamos las inundaciones cuando los elementos patrimoniales son un obstáculo? Pues mediante modelos hidráulicos. Hoy en día los que están de moda son los modelos hidráulicos bidimensionales que a través de los caudales, la topografía y la rugosidad nos permiten hacer cosas tan vistosas como esta para analizar en qué medida el elemento patrimonial agrava o no la inundación o una intervención que se tiene pensado hacer puede agravar o no. Pasamos a la tercera relación, ya vamos a lo positivo. ¿Por qué las inundaciones pueden ser algo positivo para el patrimonio? Primero, porque las inundaciones son una fuente de información para el patrimonio. Muchas veces el elemento patrimonial que está en una zona que se puede inundar tiene restos de sedimentos, restos de árboles con anillos de árboles o restos de líquenes que nos dan información acerca de las inundaciones del pasado. Y eso, lo que nos dedicamos a este tipo de estudios, es oro puro. Y les voy a poner varios ejemplos que estamos estudiando, pero como tengo un tiempo acotado, me voy a centrar en este ejemplo que ven aquí de sedimentos que atrapan el elemento patrimonial. Hasta el año 2000, este elemento que ven aquí era interpretado como un cubo de la muralla de Toledo en el barrio de la Antequeruela. En ese año, la antigua Fundación Caja Madrid, que en paz descanse, financió unas obras arqueológicas para reforzar la cimentación de este cubo de la muralla. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al excavar en torno a la cimentación apareció a 9 metros de profundidad este arco de herradura? En realidad, eso no era un cubo de la muralla, era una antigua puerta de la muralla de Toledo que había quedado soterrada hasta ese nivel que ven. Esta es la reconstrucción que hicieron los arqueólogos de la puerta de la muralla. A través del sondeo que habían hecho los arqueólogos, nos permitieron realizar el levantamiento de columnas sedimentológicas y en ellas pudimos descubrir cómo el relleno era una sucesión de piezas arqueológicas desde el año 1100 hasta el siglo XIX, entre las cuales se intercalaban tongadas de arena del río Tajo que pasa próximo a esta antigua puerta de la muralla. ¿Qué es lo que pasaba? El barrio de la Antequeruela, que concentra la mayor parte de los alfareros, cada vez que salía mal una cocción, arrojaban los restos de los alfares. Llegaba al río Tajo y tenía una crecida y dejaba una lámina de arena. Así durante 1000 años hasta que tapó la puerta del vado. Esto nos ha permitido, estudiando esa zanja y las 15 riadas, reconstruir la historia de las riadas del río Tajo que han afectado a la muralla de Toledo y otros elementos patrimoniales, como el convento de San Pablo del Granadal.
Aquí tienen un vídeo que ha hecho nuestro ilustrador de cabecera, Daniel Méndez, de todo este proceso de enterramiento de la Puerta del Vado. Pueden ver la construcción de la puerta en el siglo XI y cómo desde el momento de la construcción empieza a haber una sucesión de arrojar trozos de alfares y riadas del Tajo que van soterrando la puerta hasta el punto que en torno al siglo XVIII se hace inviable seguir abriendo la trinchera y se abre la puerta nueva, que es por donde pasan ahora los vehículos. También les he traído aquí, como fuente de información, una rodaja de un jabalcón, de un puntal de la Catedral de Segovia, que hemos estudiado y que tiene en la secuencia de anillos registrado el terremoto de Lisboa, una inundación y un incendio que afectaron a la Catedral de Segovia. De manera que se puede sacar del elemento patrimonial información. Y vamos a la cuarta y última relación, las inundaciones como elemento patrimonial y turístico. Y para ello me voy a ir a dos ejemplos, uno en el extranjero, bueno, los dos en el extranjero, pero uno en la península ibérica y otro no. Esto que ven aquí es la ciudad de Wertheim, en Alemania. Esta ciudad se inunda frecuentemente porque está en la confluencia de dos ríos, pero han hecho de la desgracia virtud, de tal manera que desde el siglo XVI tienen todas las limnimarcas de las alturas que han alcanzado las inundaciones. Y el ayuntamiento de la localidad ha protegido, mediante un reglamento, las limnimarcas, hasta el punto que hay una asociación cultural que protege y marca las de las nuevas inundaciones, y esta asociación se ocupa de que se mantenga la costumbre de marcar las limnimarcas hasta que se ponen placas más vistosas que las simples inscripciones a mano. Aquí tienen la sede de la asociación. Y el otro ejemplo, como les digo, es en la península ibérica, en Coimbra. Al otro lado de la ciudad histórica de Coimbra, al otro lado del río Mondego, está el monasterio de Santa Clara la Vieja, construido en 1313 e inundado el mismo año que acabó la construcción. Este monasterio se ha inundado repetidas veces hasta que en el siglo XVIII se cansaron de las inundaciones y las monjas se fueron a Santa Clara la Nueva, que está ladera arriba. Y en el siglo XXI, el gobierno de Portugal, a través de su Ministerio de Cultura, restauró este convento y ha hecho de él un recurso turístico sobre las inundaciones, hasta el punto que se puede visitar el monasterio en seco o cuando está inundado mediante un sistema de pasarelas. Han construido en un palafito un centro de memorial al agua donde se habla de todas las inundaciones históricas. Todos los restos arqueológicos están en la base del palafito. Y lo que es más increíble, todo el merchandising del museo son elementos relacionados con las inundaciones, como las monjas cantando con el agua al cuello, las monjas remangadas o los marcapáginas que ahora les pasaré de las monjas enfadadas porque se les inunda el convento. Les paso el merchandising. Bueno, vamos a hablar un poco de la Comunidad de Madrid. Si esto de las inundaciones es importante a la hora de valorar los daños que pueden producir, el mecanismo para hacer un estudio de cómo las inundaciones pueden afectar al patrimonio de la Comunidad de Madrid sería algo tan fácil como coger el mapa de los 4.800 BIP, yacimientos paleontológicos y yacimientos arqueológicos, y cruzarlo con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Si nosotros interceptamos las zonas inundables con los BIC, pues ya tenemos hecho el estudio. Pues no, les voy a demostrar que no. Esta intersección simple es la que ya hizo en su tesis doctoral Sergio Bog, y así sacó una relación de cuáles son los términos municipales y sus elementos patrimoniales que están en mayor peligrosidad o riesgo, como llama él, de ser inundados. Incluso él delimitó cuántos elementos patrimoniales habían sido inundados en inundaciones por riadas, por lluvias torrenciales o averías de la red de saneamiento o abastecimiento, y dónde estaban los daños más importantes sufridos en la Comunidad de Madrid. Pero esto les voy a demostrar que no es así de simple. No es tan simple como coger el mapa del Sistema Nacional de Zonas Inundables para distintos periodos de retorno y superponerlo a nuestro mapa de BIC. ¿Por qué? Primero, porque el Sistema Nacional
solo tiene un tipo de inundación contemplado, que son las inundaciones por desbordamiento de cauces. No tiene ni las inundaciones por precipitación y encharcamiento en zonas llanas o endorreicas, ni las inundaciones que se pueden producir por la rotura o inadecuada operación de las presas. Segundo, porque de toda la red fluvial del país, el Sistema Nacional solo tiene hechos mapas del 15% de los cauces, solo en los cauces principales. En el caso de Madrid, tiene hechos los mapas del Tajo, el Alberche, el Guadarrama, el Jarama y el Henares. Tercero, porque de esos parámetros que les decía de la peligrosidad, solo tienen contemplado las zonas inundables con la profundidad, y nada de la velocidad y, por supuesto, nada de la carga sólida. Cuarto, porque esos mapas del Sistema Nacional no tienen en cuenta, por lo menos hasta ahora, ni el cambio global ni la regulación de las cuencas, si se han construido embalses o se han destruido embalses en la cuenca drenante. El Sistema Nacional no incorpora el que se puedan producir cambios bruscos en el trazado de los ríos, como luego veremos con un ejemplo de Madrid. Y por último, para temas de patrimonio hay que superar el concepto del periodo de retorno. Eso tiene sentido cuando se va a hacer una urbanización de chalets a la orilla de un río, pero para un elemento patrimonial cuyo periodo de vida pueden ser siglos o incluso milenios, no tiene sentido hablar de periodo de retorno de 100 o de 500 años, porque ese elemento patrimonial no se amortiza con el tiempo, al revés, va ganando valor. Y voy a ejemplarizarles estas deficiencias de cruzar el Sistema Nacional con nuestro inventario de Vic con 3 ejemplos de Madrid. Empezamos por Aranjuez. Como todos ustedes saben, en Aranjuez hay diversos elementos patrimoniales justo en la orilla del río Tajo. Está el Jardín del Príncipe, el Jardín de la Isla, la Casa del Labrador, etcétera, que les voy a contar a ustedes. Si ustedes cogen el mapa del Sistema Nacional y lo superponen a esos elementos, sale que todos esos elementos están en la zona inundable con periodo de retorno de 10 años, que es la zona roja. Y además con calados importantes, superiores a 2 metros. Y dentro de ellos, por supuesto, está la Casa del Labrador, donde el Patrimonio Nacional está invirtiendo 7,3 millones en la restauración. Lo que les quiero decir es, ¿tendría Patrimonio Nacional que tener en cuenta que la Casa del Labrador se va a inundar cada 10 años o menos en esos 7,3 millones de euros que está invirtiendo? Pues les voy a demostrar que no. Porque, ¿cómo está calculado el que la Casa del Labrador se inunda cada 10 años o menos? Con este mapa que ven aquí, cuyos píxeles gordos marcan qué calado pasa por el Tajo en Aranjuez. No sé si se lee, pero son, para periodo de retorno de 500 años, 1.500 metros cúbicos por segundo. Esto es lo que hace que sea tan inundable Aranjuez. Pero nosotros nos hemos cuestionado si de verdad esos 1.530 metros cúbicos por segundo pasan por Aranjuez en la situación actual, teniendo en cuenta los embalses que tiene el Tajo en cabecera, entre Peñas, Buendía, etc. Y lo que hemos hecho es estudiar todas las inundaciones históricas y prehistóricas en el registro sedimentario de todos los jardines y puentes de Aranjuez y reconstruir la lámina de agua de cada una de las inundaciones históricas, ajustando, calibrando y validando los modelos hidráulicos. De esta manera hemos pasado de un simple listado de Aranjuez. Aranjuez se inundó en 1604, en 1658, al cálculo de verdad de qué caudales llevaron esas inundaciones históricas. ¿Y para qué sirve todo esto? Porque se le puede ajustar a la NAO, a la oscilación del Atlántico Norte, y evitar el efecto del cambio climático, y evitar el efecto de los embalses de cabecera. Y de esta manera calcular los verdaderos periodos de retorno del Tajo en Aranjuez, que no son de 1530, como el mapa que delimita las zonas inundables, sino de 500 metros cúbicos por segundo. Con lo cual, la Casa del Labrador, por supuesto que se puede inundar mañana, pero el periodo de retorno de diseño no es el que tiene calculado el Sistema Nacional, sino otro diferente. ¿Quiere decir esto que Aranjuez ya no se va a volver a inundar? En absoluto. Lo que no se van a producir son con tanta frecuencia las inundaciones de desbordamiento del Tajo. Aranjuez se va a seguir inundando, pero por fenómenos convectivos otoñales como los que afectaron en 2017. Otro ejemplo, la Virgen de la Poveda, en Villa del Prado. Todos ustedes conocerán la ermita de la Virgen de la Poveda y si nos fijamos dónde está entre la zona de 10 y 100 años. Eso quiere decir que se inundaría
con esa frecuencia. Pero si nos vamos a la ermita de la Virgen de la Poveda, se nos inunda casi todos los años. Fíjense las placas que hay dentro de la ermita. Y esta última que falta por poner, fíjense que cada 2 años se inunda la ermita. ¿Por qué el Sistema Nacional no lo contempla, aun teniendo los embalses aguas arriba y produciendo los embalses una laminación tremenda de los caudales? Porque no se ha tenido en cuenta la geomorfología. El Sistema Nacional supone que el río Alberche va a inundar la ermita de la Virgen de la Poveda por desbordamiento en la dirección de esa flecha. Pero en realidad la Virgen de la Poveda no se inunda en ese sentido, se inunda en ese sentido, por lo que se llama una corta de meandro. Por eso la Virgen de la Poveda tiene tanta inundabilidad y el Sistema Nacional no lo contempla. Y el último ejemplo, el puente llamado romano de Talamanca de Jarama. Todos ustedes conocerán ese puente que es llamado puente seco porque el río Jarama se movió de posición. Pues bien, el Sistema Nacional tiene hecho solo ese tramo de cartografía, justo el puente, porque como lo reconoció como Vic, pues hicieron justo el mapa, lo que ven ahí. El resto de Jarama, aguas arriba y aguas abajo, no está hecho en el Sistema Nacional. Pero es que este mapa y las profundidades están suponiendo que el cauce va a seguir por donde está ahora, y no que puede volver a cambiar de cauce, como ya hizo hace 3 siglos, dejando el puente en seco. Estos cambios o avulsiones del cauce el Sistema Nacional no los contempla, y la peligrosidad tampoco. Así que a modo de conclusiones, y ya termino, decirles que las inundaciones pueden producir daños al patrimonio, sobre todo relacionadas con la profundidad, la velocidad y la carga sólida y efectos geológicos asociados, que el patrimonio puede agravar las inundaciones, que el patrimonio es una fuente de información para los que nos dedicamos al análisis del riesgo de inundación importantísima, pero que a su vez las inundaciones son un elemento que puede tener interés patrimonial, y por último, que cuando se hace un análisis de riesgo para un plan de salvaguarda o un estudio semejante, no vale con coger simplemente lo que nosotros llamamos jocosamente los mapas de colores de los periodos de retorno. Hay que hacer un estudio multidisciplinar y detallado, elemento a elemento, porque como pueden ver hay particularidades importantes en su consideración. Muchas gracias por su atención.